En este tema vamos a conversar sobre lo que es el comando y la organización de los cuidados críticos frente a desastres en el contexto de esta pandemia COVID-19. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando en realidad de tener un comando y un control que realmente asuma las funciones de conducir la emergencia. Estos son los objetivos que tenemos para la presente clase. Conocer el enfoque general, cómo gestionar un desastre. Conocer los componentes del comando salud en el contexto de desastre. Reconocer cómo se articulan los diferentes sistemas de comando en salud, ya sea en una misma institución o entre instituciones, e identificar los puntos críticos que afectan la implementación correcta del comando de salud. Es la intención de esta clase poder también expresar algunas experiencias que estamos teniendo en el Ministerio de Salud con la aplicación de estos conceptos que ya desde hace 2 años los veníamos implementando a nivel regional, a nivel local, en los diferentes simulacros, y cómo también hemos tenido que articular con nuevas, digámoslo así, fórmulas que gestionar y que van a ocurrir en un contexto de una emergencia mayor, porque mientras mayor es el desastre, el contexto político también es importante, y uno tiene que saberse acoplar, saberse integrar y poder trabajar de manera articulada, lo cual también es todo un logro y tienen que conocerlo, porque no todo está escrito en libros. Hay aspectos políticos con los cuales el aspecto técnico tiene que lidiar y es parte del manejo. Muy bien, lo primero para gestionar un desastre, y es lo que nosotros como gestores de riesgo de diferentes especialidades de área crítica siempre recomendamos. Está escrito en los textos de manejo de UCIs en desastres y manejo de emergencias en desastres, que son el manejo de las 4 S, o los 4 ejes en el manejo de la sobredemanda, ¿no? Que es tener un sistema, gestionar un espacio físico, determinar los insumos y tener un personal capacitado. Acá, en esta emergencia, hemos discutido mucho sobre qué es tener un espacio para un paciente crítico. Desde luego que no son solo camas, desde luego que no es solamente un ventilador, tampoco es tener solamente todos los recursos humanos y traerlos de diferentes lugares para que puedan funcionar. Yo puedo tener estos 3 últimos componentes, pero si no tengo un sistema, si no tengo realmente un liderazgo claro, lamentablemente no somos eficientes. Y hay que admitirlo, en las emergencias más fuertes, a veces esto es lo que más falla. Y es lo que justamente tenemos que lidiar toda la parte técnica para poder hacer cumplir todos estos lineamientos en el pro de la población. ¿Qué cosa es este comando? Este comando de salud, que el Ministerio de Salud lo tiene ya, digámoslo, estipulado así, en todos los planes de contingencia, los cuales les invito a revisar. Hay una directiva que ha salido en 2019 sobre cómo se hace un plan de contingencia que tiene una fase de preparación y tiene una fase de respuesta. Implica que uno de los primeros aspectos es definir quién es un sistema de comando de salud, porque es un sistema. Y este comando de salud tiene funciones claras. Cuando uno trae acotación, la palabra comando implica funciones, no solamente son personas, son funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Las funciones básicas son 7. Y a nivel del tiempo, en la experiencia ganada, hemos ido pasando, como ustedes pueden ver en la lámina, desde el fenómeno del niño postero, en donde hicimos un comando unificado. No había muchas personas, no había mucho recurso humano, y hicimos un comando mixto entre MINSA y DIRES, lo cual fue muy complicado de manejar. Con el tiempo se ha ido entendiendo el concepto. Cuando manejamos en Madre de Dios, ya se manejaban 2 comandos que tenían que articular de manera muy particular. El comando del nivel central MINSA y el comando propio de la DIRESA Madre de Dios a través del Hospital Santa Rosa. Y es así como se conceptualiza. Son comandos a diferentes instancias que tienen que engranar, que tienen que encontrar su equilibrio para poder trabajar de manera articulada y sumar y no restar entre ellos. Esto es muy difícil de lograr, muy difícil, y sobre todo en una pandemia con estos alcances tan complicados, requiere de mucha experiencia, requiere de tener en cuenta que cada día hay que conversar, pero con indicadores, conversar con un sustento técnico, conversar con una hoja de ruta, ¿no? Lo cual también es más complicado, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esas funciones que tenemos. Tenemos que tener un espacio físico para trabajar. Ese espacio físico puede ser el COE Salud,
puede ser el espacio de monitoreo de emergencias y desastres, o puede ser un espacio que nos puede dar la municipalidad cuando este desastre se hace gigante, digámoslo así. En el caso de COVID, este espacio de monitoreo se vuelve en las salas del ministerio, que se convierte en un espacio de articulación con el grupo de trabajo de gestión de riesgo, y también los espacios que actualmente tenemos un comando que articula las diferentes entidades de salud, el Estado, somos un Estado fragmentado, denominado Comando COVID. Pero este Comando COVID es un comando de autoridades, es un comando político que tiene por fin ordenar hacer la gestión de camas en líneas generales, unificando los diferentes sistemas. El Comando Salud, del cual estamos hablando, tiene diferentes funciones que están establecidas en documentos previamente distribuidos para simulacros y que evidentemente también requieren de una normativa que estamos también listos a sacar como un decreto supremo. Aquí tenemos, por ejemplo, fotos como nosotros en la visita del Papa tuvimos un real comando de salud unificado con Ministerio de Salud, con E-Salud, con la población de la sociedad civil, y realmente esto evita duplicidad de funciones. Esto permite una articulación real, lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos documentado. Pero muchas veces una cosa es ver una contingencia, una cosa es ver un fenómeno y un desastre natural, de origen natural, y otra cosa es ver una pandemia que tiene otra connotación, que tiene otros actores y que definitivamente pone un reto mayor. Como todo comando, tenemos funciones claras y tenemos una comunicación vertical, ¿no es cierto? Tenemos que dividir las funciones, saber a quién llamar para gestionar la información, que es el COE, espacio de monitoreo. En esta emergencia, no solamente está el COE, espacio de monitoreo, que gestiona los requerimientos de regiones, requerimientos en EPP, requerimientos en asistencia técnica, requerimientos en gestión de módulos, sino también existen toma de decisiones. Hay un comando COVID operativo todos los días, en los cuales asistimos como órgano, Secretaría Técnica y Gestión de Riesgo, a aportar, a sumar, para que ese comando COVID tome las mejores decisiones. Existe también la función de operaciones, que tiene que ver la parte operativa de los hospitales para poder tener un flujo de camas adecuado. La logística, que la compone la DIGER con la oferta móvil, que lo compone cada hospital con lo que tiene, que lo componen las entidades privadas, que también ponen su logística. Existe la planificación, que determina cuál es el checklist, la lista de verificación de los aspectos que el líder determina que se hacen ese día, las tareas del día que tenemos que cumplir. Y existe una función de presupuesto que determina cómo vamos a gestionar. Para esta emergencia se han gestionado diferentes dispositivos para, por ejemplo, la gestión de recursos humanos. Está el decreto supremo 25. Tenemos las emergencias sanitarias y su ampliación. El decreto supremo 08 de 012, que permiten invertir en lo que es gestión de recursos humanos y también equipamiento. Que existe el decreto supremo 26 para la reorganización y reestructuración de diferentes servicios para adecuarlos en áreas críticas. Entonces, evidentemente estas funciones requieren de cierto grado de comunicación. Pero la comunicación ya no solamente es vía celular, sino a través de radiocomunicaciones alternas, lo cual permite una rapidez en la toma de decisiones. Y además, importante, estas funciones claras tienen que estar determinadas por sectores. Lima, solo Lima, está disponiendo de una cantidad determinada de sectores en aproximadamente el número de 8, pero también existen los sectores relacionados a provincias de Lima. Entonces, por cada sector tiene que haber responsables operativos que puedan flexibilizar el flujo de camas y de manera ordenada poder comunicar esa decisión al COE de Salud, y cuando hay duda, el COE de Salud orienta. Y también cuando no vemos decisiones, el COE de Salud determina lo que tiene que hacerse en base a una información dada por el gestor de información. Grado de sobredemanda, focos calientes, dónde tiene que ir ese equipo de respuesta rápida. Es toda una estrategia ordenada que debe orquestarse en emergencias como esta, que es una pandemia. En emergencias también nosotros tenemos que, aparte de instalar un puesto de comando, establecer funciones claras, existe lo que se llama la fuerza de tarea. Es decir, cada responsable tiene un equipo técnico sobre el cual trabajar. Sin equipo técnico no puede. Y ese equipo técnico muchas veces tiene que ser mixto en este tipo de emergencias, en donde está personal de MINSE, salud, todos suman, ¿no? Pero a veces ese engranaje, esa articulación
es la que cuesta. Y muchas veces la realidad del Ministerio de Salud como entidad es diferente a la de salud, diferente de un ente privado. Y a veces muchos colegas que vienen de una u otra institución desconocen pues cómo es el grueso, cómo funcionan nuestras emergencias, ¿no? Cuál es el grado de sobredemanda habitual que tienen. Y tenemos que estar explicando, y eso no quita de resta, todo suma, pero es importante la articulación y es importante la comunicación. Por eso es que se tiene que tener reuniones de coordinación 2 veces al día. Hemos entrado en una fase que le llaman la fase 3 o el escalón 3 de respuesta al COVID, en donde ya entran a tallar áreas de expansión externa, lo hemos hecho en el Callao, entran a tallar digamos, los manejos de áreas ampliadas, lo hemos hecho en Quito. Se ha gestionado con el Ministerio de Vivienda módulos para poder dar ampliación a los espacios de servicios de salud, ¿no? Y es en esta etapa en donde ya tenemos que tener una comunicación asertiva, en donde tenemos que escucharnos realmente, en donde tenemos que ir a campo y reportar en las reuniones de coordinación, que mínimo deben ser 2 veces al día, una presencial y parte virtual, y en la tarde virtual, para poder definir lo que hacemos y no simplemente responder de las cosas de momento. Esto cuesta mucho entenderlo, mucho entenderlo. Y vuelvo a repetir, mientras más compleja la emergencia, más actores políticos aparecen y eso complica, pero no significa de ninguna manera que la parte técnica deje de hacer su trabajo, ¿no? Y eso es muy importante porque los hospitales tienen un rol fundamental en lo que es el comando hospitalario y en reportar los problemas como corresponde al Código de Salud, que por normativa es quien tiene que regular este tipo de emergencias. Hemos hecho en COVID-19, hemos coordinado con el gobierno regional del Callao, porque cuando hay una emergencia a nivel nacional, nivel 4, ya son los gobiernos regionales, nivel nacional, el nivel nacional interviene sobre el nivel regional, y el nivel regional es quien toma la batuta, como ocurre en las emergencias 3, donde en las 4 ya requiere el apoyo a nivel central. En el GORE Callao hemos trabajado muy bien con el gobernador, con la direza, hemos gestionado hospitales de campaña, hemos centralizado la emergencia en el Hospital Carrión porque el Hospital San José no tenía la capacidad y no podíamos forzar a que nuestros colegas se sigan contagiando en un ambiente inadecuado. Y además se gestionó área de expansión externa en 10 locales. Entonces, este tipo de ejemplo es el que queremos para diferentes distritos de Lima, poder tener ya en esta fase de eslabón 3, coordinar de manera alturada con los diferentes gobiernos locales, los cuales también los hemos escuchado, y hay que aprender a escuchar. A veces eso nos falta, ¿no? Pensamos que nosotros lo sabemos todo, y no es así. Y eso resta, cuesta y tiene que controlarse, ¿no? Cada entidad tiene necesidades, los municipios tienen muchas necesidades y nosotros como sector tenemos que cumplir con nuestra función de orientar, de gestionar, ¿no? Y de apoyar a los gobiernos locales para que ellos puedan asumir el rol que les compete por normativa. Este sistema comando utiliza herramientas, utiliza mapas, lista de chequeo, planes de contingencia, planes de acción, tarjetas de acción. En esta emergencia hemos cumplido con informar al Comando COVID nacional la existencia de mapas de sectorización, la existencia de planes y directivas para que utilicen los espacios de monitoreo de emergencias y desastres y puedan tener una mejor información. Hemos cumplido con establecer también una serie de lineamientos para seguir un plan de acción ya en esta fase 3 y estando en fase comunitaria de la epidemia, ¿no? De la pandemia, ¿no? Entonces, son aspectos importantes a tener en cuenta. Actualmente el Ministerio de Salud, para todo el sector salud, cuenta con mapas para poder determinar dónde está digamos, mayor foco caliente de afectación. Y también tenemos en cuenta esquemas como este del Ministerio, en donde claramente hay un gestor de información mixto que lo tiene el COE Salud a través de lo que es el reporte sobre demanda, lo tiene el CDC a través del reporte de los casos y zonas calientes, y ellos trabajan o deberían trabajar una vez que la emergencia se crece con las oficinas de tecnología de información que comienzan a facilitar diferentes herramientas para administrar mejor la información. Asimismo, tenemos un responsable de legal, un responsable de enlace con otros ministerios, y hacia abajo tenemos un jefe operativo de salud pública que ve la oferta móvil, que ve la parte de acción de
en cuanto a manejo de residuos sólidos, la parte de movilización, y tenemos otro jefe operativo de continuidad de servicios, que es prestacional principalmente, ¿no? Y prácticamente las mismas funciones habladas hace un momento, que ustedes las pueden ver ahí. Importante el concepto de la epidemiología como un radar que determina el accionar de este puesto de comando. Este puesto de comando, o mejor dicho, este comando salud, perdón, tiene componentes, ¿no? Un componente logístico importante y que cada contingencia uno va implementando, va incrementando. Si no fuera por la gestión que se ha hecho en diferentes contingencias, no solamente tiendas de campaña, hospitales modulares, equipamiento, preparación de recursos humanos, pero hablemos de logística, todo lo que son los equipos, todo lo que es la infraestructura móvil, los insumos, se han ido sumando y han permitido que en esta emergencia podamos, de una manera, paliar. Evidentemente nos falta mucho, pero por lo menos los primeros 2 meses hemos dado todo de sí, hemos distribuido toda, casi el 90% de la logística que tenemos en los almacenes de desastre a 11 regiones y dentro de Lima a 7 hospitales principales que han permitido amortiguar, digamos, esta primera etapa, ¿no? Es importante la anticipación y la preparación. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos simplemente dicho, bueno, no se puede gestionar, esto ya nos agarró muy tarde, no se puede, mejor que lo haga la otra gestión? Lamentablemente no hubiéramos tenido gran cosa. Pero es evidente que no solamente la gestión actual, sino anteriores gestiones, cada uno ha puesto algo. Alguien puso un hospital de campaña, nosotros pusimos los módulos, las tiendas de campaña, equipamiento, ventiladores mecánicos, otra persona colocó lo que es la oferta ampliada, los módulos para, en general, a nivel nacional. Entonces, ahí se ha ido sumando, y toda esta logística, sin que ustedes se den cuenta, es la que actualmente, en buena cuenta, ha contrarrestado la parte inicial y la parte intermedia de la pandemia. Pero es importante reconocerlo, porque todos los directores anteriores a mí, de alguna manera han gestionado esto que llamamos los almacenes de desastre, que es base tenerlo. Que tiene que haber una logística y tiene que estar registrada. Eso es lo que estamos en implementación, y también registrada por cada hospital, que es lo más importante. Acá tenemos ejemplos de cómo hemos crecido, por ejemplo, en la región Callao, ¿no? Como les decía, con esta logística, ¿no? Pero también tenemos módulos, hay puntos importantes como es la gestión del agua, gestión de residuos sólidos, manejo de albergues. Todo esto evidentemente requiere un aprendizaje. No es fácil manejar una logística en desastres. Ahora en COVID prácticamente estamos manejando en estadios, estamos manejando en área de expansión externa, y tenemos que utilizar líneas vitales de las zonas que debemos seleccionar muy bien, porque esto depende de un lavado de manos, depende del aseo, depende de una utilización de grandes cantidades de agua para limpiarse, áreas de colocación de PP, ¿no? Esta logística es la que hemos desplegado de 3 niveles, un nivel básico de tiendas de triaje, un nivel 2 con módulos, hospitales modulares que adquirimos hace poco, y un nivel 3 con módulos de UCI, que no siempre han sido utilizados para lo que es UCI, sino para manejo de pacientes complejos, moderados. Entendemos que los colegas de UCI no están acostumbrados a manejar estas, digamos, condiciones, que forma parte del aprendizaje también, pero esto también se ha visto en otros países, ¿no? Entonces, es parte de un aprendizaje y también de adecuación de los módulos, porque esto es lo que teníamos en el 2015. Obviamente, para el 2019 y 2020 se ha ido gestionando mejor logística, mejor infraestructura, pero también las condiciones bajo las cuales se mide el grado de cumplimiento de una norma para ver si estamos dando calidad de servicios, que es lo que hace su salud, no puede ser medida de la misma forma que se mide una IPRES o un establecimiento sin desastre. Y eso es algo que nosotros también estamos contribuyendo y que se nota, y hay que decirlo, se nota que el no tener esos documentos porque están en vías de aprobación genera pues dificultades técnicas a nuestro personal. Lo entendemos y por eso es que el MINSA ha hecho una serie de directivas nuevas, prácticamente lineamientos, en aras de poder de alguna manera compensar el hecho de que estos documentos normativos estén y salgan por cuestiones de emergencia en un momento que los necesitamos realmente, ¿no? Acá tenemos parte de la logística
que va del hospital modulares, tiendas de campaña, que llamamos inflables, y también logística como estos módulos que tenemos a la derecha. Evidentemente hemos tenido que gestionar un equipamiento adecuado para un paciente que requiere pronarse, es parte de la logística, pero evidentemente tenemos esto de inicio y cuando estamos en desastre echamos mano de los recursos disponibles de la mejor manera. Y en el camino, con la gestión de la emergencia sanitaria, se va viendo. Y a eso vamos. La parte del presupuesto final de esta exposición tiene que ver que nosotros tenemos que gestionar en tiempo real a través de diferentes mecanismos. Este es uno de ellos, emergencia sanitaria, equipamiento, por ejemplo. Pero un equipamiento que yo pueda comprar en 90 días, porque en 90 días se acaba la emergencia sanitaria y tengo que correr con los diferentes procedimientos. Y eso es lo que hemos gestionado para esta emergencia COVID, no una adquisición determinada de lo que hemos denominado el kit de UCI, que implica pues ventilador, monitor, cama con colchón anticaras, porque estos pacientes requieren ser pronados, una estrategia especial, aspirador de secreciones, bomba de infusión. Entonces, este combo de UCI obviamente va a tomar un tiempo, no el habitual, que puede ser 6, 7 meses, sino 3, 4 meses, pero obviamente en el contexto de una emergencia es necesario, está justificado, y tal cual le pongo en el ejemplo que se hizo con Guillain-Barré, también lo estamos haciendo para COVID-19. Y en el interín, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar los recursos que existen. Simplemente para decirle que MINSA como ente rector pues gestionó esta emergencia sanitaria, acá para tener en cuenta cómo se articulan los diferentes sistemas de comando que parten de un sistema de comando regional, ya les hablé del ejemplo del Callao, con un nivel local que pueden ser tranquilamente los hospitales, y finalmente un nivel totalmente táctico operativo que es el comando ya de las UCIs mismas, que tienen su logística, su jefatura, sus operaciones, que tiene que ver, ¿qué hace operaciones en logística de UCI? Hace el viaje terciario, ¿no? Entonces son aspectos importantes. La interrelación que tiene que tener dentro de una misma institución y entre instituciones es muy importante. Son varios comandos en realidad los que se conforman. A partir de un plan de operaciones y planes de respuesta, está un comando SAMU, está un comando de equipo de respuesta rápida, está un comando hospitalario, está el comando de la DIGER, ¿no? Entonces, son comandos que tienen funciones establecidas, muy parecidas, pero con diferente alcance. Si un SAMU, dentro del contexto de logística, va a gestionar para su ambulancia ventiladores de transporte, va a gestionar para su ambulancia CESPI, pues un comando DIGER gestionará hospitales de campaña, ventiladores para todo tipo de uso, no solamente de transporte. Un comando hospitalario a nivel de logística va a gestionar ventiladores que sean útiles para manejar síndrome de estrés, va a gestionar, ¿no es cierto?, camas de UCI, que no va a gestionar SAMU. Es decir, la logística varía de acuerdo al nivel de comando. Y en la coordinación, SAMU es quien coordina la parte hospitalaria, o la parte hospitalaria, la comanda del hospital, y DIGER permite el manejo con las municipalidades y el manejo ya a nivel macro con estas dos articulaciones previas y cómo se hace a nivel interinstitucional. Es así que en una emergencia todo comando tiene una función específica. Hay que hacer reorganización de los servicios de salud, desde luego. Esto forma parte de la tarjeta de acción de operaciones. En el caso de COVID hemos distribuido 7 ofertas móviles y ahora tenemos que hacer que en cada sector de Lima y en cada región haya una redistribución de pacientes. Hay hospitales COVID, hospitales no COVID. Y eso forma parte, ¿quién es el encargado de velar por eso? El jefe de operaciones. ¿Cómo hace eso? A través de la gestión de información. ¿Quién da la gestión de información? El COE con el CDC y actualmente el Comando COVID, que tiene información a través de un sistema que ha jalado de su salud y que determina, ¿no es cierto?, la cantidad de camas que hay a nivel de todo el sector salud. Pero ¿qué tiene que hacer la estrategia por parte del Comando MINSA? Determinar a detalle de dónde están estas camas y si las camas cuentan con recursos humanos. Ahí entra otra dirección, la DIGER, ¿no? Dentro de la parte operativa de manejo de ciertos recursos humanos. Entonces, esto es complejo y hay que identificar los puntos críticos para que este sistema de comando funcione. ¿Cuáles son los puntos críticos después de haber estado 3 años manejando emergencias nacionales, regionales, locales? Son 2.
La función planificación. Usualmente no hay nadie que le diga, usted está con este grado de error o usted dijo que tenía que implementar esto en tal región y no lo cumplió. Nosotros consideramos que su salud era un aliado fundamental, porque su salud con sus checklists te dice directamente, esto hiciste, esto no hiciste, esto te falta, esto hay que corregir. Y es fundamental, porque en la emergencia hay que reconocer errores y subsanarlos de inmediato. Y en cuanto al otro punto crítico en la fuerza de tarea, muchas veces pensamos que una sola persona es suficiente para cumplir la función, por su carácter, por su capacidad, por su competencia. Pues lamentablemente no es así, porque esa persona podrá ser competente, tener mucha capacidad, pero va a requerir un conjunto, un equipo, para poder hacer realidad lo que determina su función. Y además de eso, evitar duplicidad de funciones. Porque muchas veces, sobre todo cuando hay emergencias muy grandes, todos quieren aportar, está muy bien, pero tienen que ubicarse en una función de yo voy a ayudar a este jefe de operación, yo voy a ayudar a la parte de lo que... ¿En qué soy buena yo? En planificación, apoyaré en planificación. Pero muchas veces nos olvidamos de eso y cada uno quiere tener su minicomando. Eso es algo que a lo largo de los años hemos visto que si tenemos las funciones claras, que establecemos un liderazgo claro, eso pues evidentemente va a romperse y se pueden tener comandos que pueden articular de manera adecuada, pero requiere de experiencia para entender y conocerse. Cuando no se conoce, no se tiene confianza. Y cuando no se tiene confianza, ¿no? Lamentablemente, pues, vienen las dudas y ahí es donde perdemos. Entonces, en un sistema clave es tener, ya haberse conocido, haber hecho un entrenamiento previo, por lo menos un entrenamiento previo, que permita trabajar de manera adecuada. En este COVID también se han visto como ejemplos de las fuerzas de tarea, equipos de respuesta rápida, equipos hospitalarios de diferentes formas, en donde un líder intensivista maneja 15 pacientes y tiene 3 equipos con médicos de carreras afines. No hay que descuidar la emergencia, porque evidentemente el emergenciólogo también tiene control de una pieza clave en el triaje al ingreso, porque los pacientes vienen por emergencia. Y bueno, como conclusiones, podemos sacar lo siguiente en cuanto al liderazgo, comando y control. La estimación de riesgo que viene por la gestión de información, en este caso emergencia COVID, que la da el CDC, el manejo de sobredemanda, que es la gestión de camas, teniendo en cuenta los recursos humanos que lo ve DIGER y DIGEP, es vital para el manejo de las contingencias y permite anticiparte frente a emergencias nivel 4 y 5. Si yo no tengo una estimación de riesgo, si no tengo ese radar, difícilmente voy a poder manejar la emergencia. Manejaré contingencias, manejaré incidentes, pero no una emergencia. Emergencias y desastres, la implementación de un comando de salud es vital, es estratégico, y es quien articula pues los demás comandos operativos y tácticos, que pueden existir muchos, pero siempre un comando estratégico es vital. Cada comando de salud tiene 7 funciones básicas: gestión de información pública, seguridad, operaciones, logística, planificación y presupuesto. Si yo en un comando, sea hospitalario, sea prehospitalario, no tengo esta estructura que también se tiene a nivel de comando municipalidad, es muy probable que usted tenga duplicidad de funciones, es muy probable que alguna función no la esté cumpliendo y es muy probable que lo que normalmente haría en 2 días lo haga en 7, porque no tiene la eficiencia ni la estructura básica para poder manejar en menos tiempo la emergencia. La gestión de información debe ser oportuna y debe permitir la intervención temprana a través de los espacios de monitoreo de emergencia y debe ser centralizada por el COE de Salud, ¿no? Aquí tenemos información del Comando COVID Nacional que se ha formado, tenemos información del COE que tiene otro tipo de información, y actualmente lo que estamos haciendo es buscando la salida para poder unirnos en esta información y poder llegar a un manejo efectivo que sume, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es algo, esta pandemia no es fácil de manejar, pero hay que tener en cuenta que los sistemas establecidos como tal sí permiten, al menos en la organización DIGER, al menos en MINSA, con orientación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo, permite mejorar el sistema. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Sincerando cifras, mejorando respuestas, interviniendo para que las tareas sean eficientes. La gestión de agua y residuos sólidos es crítico en cualquier emergencia
Y la participación de la población organizada también, ¿no? En este caso, hemos intervenido a través de la línea 113, que ha crecido enormemente, y de la información pública. Pero esa población organizada la vamos a poder tener en la medida que los sistemas de comando del Ministerio, de la DIGER y de los hospitales coordinen con los sistemas de comando que están en los municipios. Muy bien, con esto hemos terminado esta primera clase relacionada al liderazgo, comando y control. Gracias.